Hola, somos Camila Márquez y Daniel Togachinki. ¿Cómo les va? Hoy veremos cómo diseñar e implementar una base de datos en Microsoft Access. Cuando hablamos de diseño e implementación de una base de datos, tenemos que saber qué es una base de datos. Una base de datos es una herramienta para recopilar y organizar información. Una base de datos puede contener más de una tabla. Por ejemplo, un sistema de seguimiento de inventario que usa 3 tablas no son 3 bases de datos, sino una base de datos que contiene 3 tablas, salvo que haya sido específicamente diseñada para usar datos o códigos de otro origen. Una base de datos en Access almacena sus tablas en un solo archivo junto con otros objetos como formularios, informes, macros y módulos. Las bases de datos creadas en el formato Access 2007, que también usan Access 2016, Access 2013 y Access 2010, tienen una extensión de archivo ACCDB. Y las bases de datos creadas en formatos anteriores de Access tienen la extensión de archivo MDB. Puede usar Access 2016, Access 2013, Access 2010 o Access 2007 para crear archivos en formato de archivos anteriores, por ejemplo, Access 2000 y Access 2002 y 2003. Con Access puede agregar nuevos datos a una base de datos como un nuevo artículo en un inventario, modificar datos existentes en la base de datos, por ejemplo, cambiar la ubicación actual de un artículo, eliminar información, por ejemplo, si un artículo se vende o se descarta, organizar y ver datos de diferentes formas. Compartir los datos con otras personas mediante informes, correo electrónico, intranet o internet. Tablas. Una tabla de base de datos es similar en apariencia a una hoja de cálculo en cuanto a que los datos se almacenan en filas y columnas. Por ende, es bastante fácil importar una hoja de cálculo en una tabla de base de datos. La principal diferencia entre almacenar los datos en una hoja de cálculo y almacenarlos en una base de datos es la forma en la que están organizados los datos. Para aprovechar al máximo la flexibilidad de una base de datos, los datos deben organizarse en tablas para que no se produzcan redundancias. Por ejemplo, si se quiere almacenar información sobre los empleados, cada empleado debe especificarse solo una vez en la tabla que está configurada para los datos de los empleados. Los datos sobre los productos se almacenarán en su propia tabla y los datos sobre las sucursales se almacenarán en otra tabla. Este proceso se denomina normalización. Cada fila de una tabla se denomina registro. En los registros se almacena información. Cada registro está formado por una o varios campos. Los campos equivalen a la columna de la tabla. Por ejemplo, puede tener una tabla llamada empleados, donde cada registro fila contiene información sobre un empleado distinto y cada campo, columna, contiene otro tipo de información, como nombre, apellido, dirección, etc. Los campos deben designarse como un determinado tipo de datos, ya sea texto, fecha u hora, número o algún otro tipo. Otra forma de describir los registros y los campos es imaginar un catálogo de tarjetas antiguo de una biblioteca. Cada tarjeta de archivador corresponde a un registro de la base de datos.
cada dato de una tarjeta individual, autor, título, etc., equivale a un campo de la base de datos. Formularios. Los formularios permiten crear una interfaz de usuario en la que puede escribir y modificar datos. Los formularios a menudo contienen botones de comandos y otros controles que realizan distintas tareas. Pueden crear una base de datos sin usar formularios, con tan solo modificar los datos en la hoja de datos de la tabla. Sin embargo, la mayoría de los usuarios de base de datos prefieren usar formularios para ver, escribir y modificar datos en las tablas. Puede programar botones de comando para determinar qué datos aparecen en el formulario, abrir otros formularios o informes o ejecutar otras tareas. Por ejemplo, puede tener un formulario llamado formulario de cliente en el que trabaja con los datos de los clientes. El formulario de cliente puede tener un botón que abra un formulario de pedido en el que puede especificar un pedido nuevo para el cliente. Los formularios también le permiten controlar de qué manera otros usuarios interactúan con los datos de base de datos. Por ejemplo, puede crear un formulario que muestre solo determinados campos y permita que se realicen únicamente ciertas operaciones. Esto ayuda a postergar los datos y asegurarse de que los datos se especifiquen correctamente. Informes. Los informes se usan para dar formato a los datos, resumirlos y presentarlos. Por lo general, un informe responde a una pregunta específica como ¿cuánto dinero recibimos de cada cliente este año? O ¿en qué ciudades residen nuestros clientes? A cada informe se le puede dar formato para prestar la información de la manera más legible posible. Se puede ejecutar un informe por vez y siempre se reflejan los datos actuales de la base de datos. Generalmente se les da formato a los informes para imprimirlos, pero también pueden verse en la pantalla, exportarse a otros programas o enviarse como datos adjuntos en un correo electrónico. Consultas. Las consultas pueden realizar diversas funciones en una base de datos. La función más común es recuperar datos específicos de las tablas. Los datos que quieren ver generalmente están distribuidos en varias tablas y las consultas le permiten verlos en una única hoja de datos. Además, debido a que muchas veces no quieren ver todos los registros a la vez, las consultas les permiten agregar criterios para filtrar los datos y obtener solo los registros que quieren. Ciertas consultas son actualizables, es decir, pueden modificar los datos de las tablas subyacentes mediante la hoja de datos de la consulta. Si está trabajando en una consulta actualizable, recuerde que los cambios se realizan en realidad en la tabla, no solo en la hoja de datos de la consulta. Hay dos variedades básicas de consultas: consulta de selección y consulta de acciones. Una consulta de selección simplemente recupera los datos y los pone a disposición para su uso. Puede ver los resultados de las consultas en la pantalla, imprimirlos o copiarlos al portapapeles, o bien puede usar el resultado de la consulta como un origen de registro para un formulario o un informe. Una consulta de acción, tal como el nombre lo indica, realiza una tarea con los datos. Las consultas de acción se pueden usar para crear tablas nuevas, agregar datos a las tablas existentes o actualizar o eliminar datos. La ventana de relaciones.
permite definir relación entre los elementos almacenados en varias tablas de Access. Está disponible haciendo clic en Herramientas de base de datos, Relaciones. Las relaciones son como las reglas que rigen el modo en que los datos se conectan a la base de datos. En una base de datos de procesamiento de pedidos normalizada, por ejemplo, lo más probable es que tenga la información del cliente en una tabla y la información del pedido en otra tabla. Desea asegurarte de que los clientes no se queden separados de sus pedidos y no deseas que se cree un pedido que no tenga un cliente válido conectado a él. La venta de relaciones es el lugar donde debe ir para establecer estas reglas, de modo que se apliquen en todas las bases de datos. Si ha creado una consulta de Access antes, observará que la ventana Relaciones se parece mucho a la parte superior del generador de consultas. En la ventana Relaciones, use los comandos de las pestañas Diseño para agregar tablas a la vista y a continuación arrastre los campos entre tablas para configurar las relaciones. En este ejemplo, la relación permite que varios pedidos se conecten a cada cliente, pero le impide crear un pedido para un cliente que no existe. Una vez que haya configurado estas reglas, en la ventana Relaciones se aplicarán a todas las bases de datos. Por ejemplo, si crea una nueva consulta, las combinaciones se configurarán automáticamente según las reglas de relación. Gracias por su atención. Me despido de ustedes. Espero que les haya servido el video.